Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera y última sesión de ponencias del quinto Simposio Internacional de Formación de Educadores, del segundo Congreso Internacional de la Red de Departamentos de Ciencias Básicas y del quinto Encuentro de Ciencias Básicas. En nombre de las universidades aliadas, les damos a todos una cordial bienvenida. En la sesión de hoy tendremos 14 ponencias distribuidas en nuestras dos salas. La modalidad de participación es muy sencilla. Cada ponencia dura 10 minutos y dependiendo de la extensión del video, ustedes tendrán de 2 a 3 minutos para que interactúen con los ponentes. Les pedimos el favor de hacerlo a través del chat dispuesto en el canal de YouTube. Si por alguna razón no es posible formular sus preguntas o que ustedes reciban respuestas por este medio, pueden utilizar los correos electrónicos. En nombre de la Universidad Antonio Nariño, de la Universidad Agustiniana, de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad de La Salle, de la Red de Departamentos de Ciencias Básicas, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Universidad Sergio Arboleda, de Unisangil y de la Universidad Surcolombiana, agradecemos su participación. Como equipo colaborador estamos convencidos de que este proceso impactará positivamente en sus prácticas pedagógicas, en sus procesos investigativos y de formación. Adicionalmente, creemos que este es un espacio adecuado para que se enriquezcan y nos enriquezcamos todos de la discusión académica. Esperamos poder contar con ustedes en futuras participaciones, en futuros eventos y una vez más, bienvenidos. Creación de actividades de aprendizaje innovadoras para la enseñanza y aprendizaje virtual del inglés. Autor: Montoya Posada James de Jesús. Afiliación: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación, Bogotá, Colombia. El estudio de los estilos de aprendizaje constituye una diversa gama de teorías reconocidas en el ámbito de la psicología y la educación, que partiendo de la premisa básica de que los estudiantes difieren en la forma en que construyen conocimiento, procuran dar cuenta de estas diferencias en su aprendizaje. Bajo este postulado se pretenden diseñar 6 actividades de aprendizaje centradas en los estándares básicos de competencias en inglés del 6º al 11º grado y el índice de estilos de aprendizaje de Richard Felder y Barbara Solomon. Según el modelo en el que se basa este índice, existen 4 dimensiones o tipos de aprendientes, a saber, activos reflexivos, sensoriales intuitivos, visuales verbales y secuenciales globales. Las actividades objeto de esta investigación siguen las estrategias sugeridas por estos dos autores. Se plantea entonces que esta investigación genere como mínimo un paquete de 2 actividades por grado, indicando el tiempo necesario para completar cada una, teniendo en cuenta las rutas evaluativas propuestas en el libro, esquema curricular sugerido y los niveles de competencia en el idioma como se establecen en la Guía 22 y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Al ofrecer escenarios interactivos en los que la tecnología es el eje de la enseñanza y aprendizaje del inglés, estas actividades tendrían más posibilidades de ser percibidas como una respuesta a las necesidades y expectativas personales de los estudiantes, particularmente en el contexto de virtualidad inusitada que ha traído consigo la pandemia de COVID-19. El reto fue incursionar en el diverso campo de los estilos de aprendizaje, el cual ha sido objeto de variopintas investigaciones en las últimas 2 décadas. Sin embargo, el punto de encuentro de estas investigaciones es que en efecto existen preferencias individuales. Por lo tanto, es importante que los profesores conozcan a sus alumnos y sus preferencias particulares. Una forma de hacerlo es dar pequeños pasos, ver si una técnica o actividad funciona y si no, intentarlo de nuevo. Esto significa que los docentes deben ser perseverantes observadores, siempre dispuestos a probar cosas nuevas y a tener una mente abierta. Al final, la enseñanza es un proceso de prueba y error, incluso más de lo que se suele pensar. El verdadero impacto de esta investigación está en llegar a una audiencia más amplia en línea, y a esto haré alusión más adelante en mi presentación.
A medida que la tecnología transforma nuestros hogares en sitios de trabajo como resultado de la pandemia de COVID-19, la necesidad de innovar en educación se convierte en un imperativo entre los docentes. Dicha innovación no solo se refiere a estrategias o modos de instrucción, sino también a la facilitación y gestión de transformaciones sostenibles, ya sean individuales, sociales, estructurales o institucionales. A este respecto, las actividades objeto de esta investigación deben considerarse intrínsecamente transformadoras en lo que respecta al papel que desempeñarían por su función formativa al convertirse en un insumo para a. Exhortar a los educadores a trascender su rol tradicional en la escuela y ampliar el alcance de su labor hacia otros escenarios, como puede ser el aula virtual. B. Dotar de protagonismo a las tecnologías de la información y comunicación para que actúen como artefacto mediador de los sistemas educativos emergentes en la web, apoyando la colaboración entre pares, así como la autonomía y la corresponsabilidad de los alumnos en su proceso de aprendizaje. C. Y por último, reformar las relaciones históricamente establecidas de docente-estudiante ante esta nueva realidad enmarcada por la virtualidad, en pro de una construcción colectiva y de aprendizaje colaborativo por medio de la experiencia del compartir, hacer e interactuar con los demás. A largo plazo se proyecta tener una base de datos de actividades de acceso público mundial para todas las partes interesadas. Los usuarios de toda Colombia y de hecho en todo el mundo estarían interconectados y podrían participar de los recursos y actividades producidos por otros y contribuir con los suyos propios, lo que crearía una base de datos infinitamente ampliable, actualizada y, lo más importante, de libre acceso. Una utópica democratización mundial de la educación bien podría lograrse con tales herramientas y eventualmente el posible fin de la magistralidad como un objetivo más amplio. El desafío de integrar las TIC mediante actividades de aprendizaje obliga a replantear el enfoque pedagógico de la instrucción convencionalmente impartida en el aula tradicional. Se trata de un desafío que el docente del siglo XXI debe asumir para integrar actividades significativas a través de un esquema de aprendizaje virtual. Estas actividades deben promover la comunicación, la interacción entre las asignaturas, la autonomía de los estudiantes, la co-construcción del conocimiento, el despertar de una práctica reflexiva y, en última instancia, las habilidades y los conocimientos relacionados con la disciplina. Para lograrlo, las TIC deben combinarse con diversos enfoques pedagógicos que ofrezcan una gama de actividades de aprendizaje a estudiantes con plurales y distintivas maneras de aprender. La recomendación que entre líneas busca este proyecto de investigación es a que las partes interesadas, educadores editoriales, desarrollen lecciones que vayan más allá de la clase magistral e involucren el uso de recursos educativos digitales en su instrucción. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Johanna Paola Cepeda Rojas, soy de la licenciatura en preescolar con énfasis en inglés de la Universidad Antonio Nariño. Mi proyecto es denominado Propuesta Didáctica para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en niños y niñas del grado Transición 2 de la jornada mañana del Colegio La Amistad. Les presento mis objetivos y en general es desarrollar la inteligencia emocional por medio de una secuencia didáctica que permita definir la manera de enfrentar las dificultades en los niños y niñas de Transición 2 del Colegio La Amistad. Aquí pueden ver mis objetivos específicos. La investigación se realizó en la institución educativa La Amistad en la localidad de Kennedy, en el grado Transición 2 de la jornada mañana, en el que los niños y niñas están en un rango de 4 a 6 años, aproximadamente por aula se encuentran 30 estudiantes. La problemática detectada en un inicio fue el adecuado manejo emocional, esto dado por la ausencia familiar, vivencia de situaciones complejas, falta de espacios pedagógicos, inadecuado vocabulario emocional, que trae consigo como consecuencias bajo nivel académico, conductas y actitudes inadecuadas, dificultad para controlar las emociones y dificultad para adaptarse al medio, surgiendo así la pregunta de investigación: ¿cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas de grado Transición 2 del Colegio La Amistad? En un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Neurociencias y en palabras de su director, la cuarentena seguirá afectando a los niños y niñas en diferentes aspectos. El primero y principal es en el nivel afectivo-emocional, que abarca todo lo relacionado con la salud mental de las personas y que a futuro puede derivar ansiedad, depresión, trastorno adaptivo o estrés agudo postraumático. Cabe destacar la importancia y el papel de la familia en el proceso de adaptabilidad y en la búsqueda de estrategias para mitigar o evitar el alcance de este tipo de trastorno. Todo nace desde la Constitución Política de Colombia de 1991, cuando refiere que la educación es un derecho para toda persona y es un servicio público y que tiene una función social. Sin embargo, no hace alusión a la importancia de la educación emocional en los niños y niñas y adolescentes. Luego, la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, concibe la educación preescolar, que es la que corresponde a la presencia del niño para su desarrollo de los aspectos biológico, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias y socialización pedagógicas y recreativas. Aquí ya se inicia un reconocimiento de esa importancia de las bases emocionales. Luego, la Resolución 2343 de 1996 refiere los logros a alcanzar, en la que menciona la dimensión corporal y comunicativa, donde la expresión y la representación corporal de emociones, también de comunicar esas emociones y vivencias a través del lenguaje gestual, verbal y gráfico. Ahora hablemos de inteligencia emocional. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades en las que se destaca el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo, reafirmando lo que Howard Gardner nos dice, que la inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, que los motiva, cómo operan, y así surgen grandes líderes con gran éxito. Por otro lado, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. Hablemos de competencias emocionales. Para Rafael Vizquerra y Nuria Pérez, la educación emocional es una respuesta a las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en un currículo. Estas necesidades están en presencia de la ansiedad, estrés, depresión, violencia, consumo de drogas, suicidios, comportamientos de riesgo, entre otros, y en gran medida en consecuencia del analfabetismo emocional. Esa inteligencia emocional es trabajada por 5 competencias emocionales que los mismos autores proponen desarrollarlas. Primero, la conciencia emocional. Segundo, la regulación emocional. Tercero, la autonomía emocional. Cuarto, la habilidad social. Y por último, las competencias para la vida y el bienestar. La investigación es totalmente cualitativa e etnográfica, donde se busca crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado a través de los siguientes contenidos. ¿Cómo desarrollé la investigación de manera remota? En primer lugar, antes de la pandemia a causa del COVID-19, iniciando año escolar, se logró reunir a los padres de familia de los estudiantes, contextualizándolos del proyecto de inteligencia emocional, y luego, a raíz de la emergencia sanitaria, me veo obligado a modificar el método de enseñanza-aprendizaje, con nuevas técnicas para que las familias se pudieran involucrar. Por otra parte, el proyecto toma una fuerza en medio de la incertidumbre y la preocupación, ya que en cada actividad se evidenció la apropiación y la integración de la nueva realidad para poder llevar a cabo las demás actividades escolares. Todo lo anterior se dio por medio del uso de la tecnología, desde la determinación de un medio de comunicación para estar en contacto con las familias hasta la creación del material didáctico pertinente para el desarrollo de las actividades, el uso de videos, fotografías, aplicaciones, plataformas, entre otros, en los que se pudiera uno basar y no dejar a un lado ese proceso que se venía a llevar. ¿Por qué y cómo mejoré los resultados de aprendizaje de los estudiantes? Bueno,
¿Por qué? Las familias, incluso los docentes en formación del área preescolar, se mostraron muy satisfechos con los niños. Como lo vemos en la gráfica, que muestra el antes y el después de la aplicación del proyecto de los estudiantes, resultados que fueron obtenidos mediante rúbricas de evaluación. Para concluir, el grupo, pues inicialmente, mostraba dificultades para expresar sus emociones. Luego se integraron actividades que fueron actividades regidas desde las 4 actividades rectoras que el Ministerio de Educación nos dice, fortaleciendo aspectos individuales y grupales para generar un clima de bienestar emocional. La secuencia didáctica surge como motivante para la obtención del éxito, tanto de los estudiantes, docentes y familias. El desarrollo de estas competencias emocionales fueron claves para la creación de la secuencia didáctica y dándole un orden y consecución y lógica a la pretensión del proyecto. Finalmente, el análisis de la información obtenida y los resultados se puede dar cuenta que el proyecto sí tuvo un gran impacto, ya que docentes e incluso padres de familia siguen trabajando con el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Reflexionemos. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Aristóteles. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Giovanna Lucía Sánchez Taborda, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño. Mi propuesta de investigación conjunto con el doctor Óscar Orlando Castañeda Barbosa se titula Estrategia Artístico-Pedagógica para mitigar la conducta violenta entre pares en la escuela primaria del CED rural Mochuelo Alto. La problemática que
provoca esta investigación es los altos índices de violencia que se dan en la escuela del CED Rural Mochuelo Alto. Por lo tanto, a través del estudio de la Secretaría de Integración Social para el año 2016, se determina que la localidad de Ciudad Bolívar sufre en gran medida estos altos índices de violencia a nivel distrital. De acuerdo con lo que dice Bandura, los niños reproducen las conductas violentas. Por tanto, la escuela empieza a sufrir esta problemática cada vez más. Entonces, ¿cuál es la efectividad de la estrategia artístico-pedagógica para mitigar las expresiones de conducta violenta entre pares dentro de esta escuela? Esto se va a responder a partir de los objetivos generales y específicos, que proponen evaluar la efectividad de la estrategia artístico-pedagógica para mitigar las expresiones de conducta violenta entre los estudiantes del CED Rural Mochuelo Alto. Además de los objetivos específicos que permiten, en primer momento, identificar las expresiones de conducta violenta en las relaciones asimétricas entre pares de los estudiantes del CED Rural Mochuelo Alto, por medio del desarrollo de la estrategia artístico-pedagógica que pretende mitigar las expresiones de conducta violenta. Y luego determinar en un último momento la efectividad de la estrategia para mitigar las conductas de expresión violenta. El marco teórico se basa en tres grandes categorías que son la violencia escolar, la educación artística desde la asignatura de danzas y las competencias ciudadanas y habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta la postura de Enrique Chaus y de la OCDE. En primera instancia, la violencia escolar, definida desde la Ley 1620 con el Decreto 1965 del 2013, indica a los docentes y a las escuelas de carácter público y privado que se deben crear proyectos para prevenir y mitigar las conductas violentas entre pares de la escuela. Pero la violencia se define desde tres posturas, de acuerdo a lo que nos indica Johan Galtung, que son la violencia estructural, directa y simbólica. De ello nacen lo que son los tipos de relaciones en las escuelas y en la vida. Los tipos de relaciones se dan de forma simétrica o asimétrica, entre pares o impares. De forma simétrica indica que no hay ningún tipo de dominación y hay condiciones de igualdad para mantener la relación. Esta relación simétrica se da entre pares o impares. Del mismo modo se da la relación de forma asimétrica que indica que hay una persona que domina o ejerce un poder sobre la otra. Además, también se puede determinar esta violencia a partir de los tipos de agresión, que como bien lo dice Chaus en su estudio sobre el bullying en las escuelas colombianas en el año 2014, se da de tres maneras, de forma verbal, física o simbólica. Pero la danza ayuda en gran medida a trabajar desde las habilidades socioemocionales y la disciplina artística este tipo de problema. Por lo tanto, desde Aristóteles, que define la danza como un arte representativo donde el bailarín muestra su contexto, y John Dewey dice que el arte es una experiencia de expresión a través de las significaciones del ser y no solamente desde la disciplina como tal. Martha Graham asimismo nos indica que la disciplina corporal de la danza no solamente muestra la práctica corporal, sino también las emociones de las situaciones vividas. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus lineamientos de la educación artística, nos permite trabajar desde las artes todos los componentes holísticos desde las habilidades socioemocionales, asimismo como la disciplina artística. Por tanto, se sugieren a partir de los postulados de la OCDE, de las habilidades socioemocionales y de Enrique Chaus a través del Ministerio de Educación Nacional de las competencias ciudadanas, un currículo que permita establecer el fortalecimiento de las competencias cognitiva, emocional y comunicativa de forma holística e integral dentro de este currículo formal a los estudiantes para poder ayudarlos a fortalecer esas habilidades socioemocionales que nos promueve la OCDE a partir del logro de objetivos, el trabajo con los demás y el manejo de las emociones. La metodología de esta investigación se basa en el estudio de enfoque mixto con diseño cuasi experimental a través de una prueba pre y una prueba post. El instrumento que se utiliza para recoger la información
pre y post es el instrumento QBE3EP, el cual se adapta para convertirse en el QBE3EPC con una fiabilidad según el alfa de Cronbach del 89% y un margen de error del 5%. Asimismo, este instrumento está compuesto por 5 opciones de respuesta a través de una escala Likert con 2 categorías de estudio que son el relacionamiento y el tipo de agresión por medio de 36 preguntas. En total, 19 de ellas enfocadas a la relación entre pares, 9 a la relación asimétrica tipo 1 de la relación de docente-estudiante y las restantes de la relación asimétrica tipo 2 de estudiante a docente. La selección de la muestra se hace a conveniencia a través de un grupo control y un grupo experimental. Ambos grupos están compuestos por 6 estudiantes del grado cuarto para el año 2019. La metodología de esta investigación se basa a través de la búsqueda de la lectura y adaptación del instrumento QBE3EP, la recolección de la información en una segunda etapa a través de la prueba PRE al grupo control experimental. En la etapa 3, la ruta de investigación e implementación de la estrategia llamada Danzar para la Vida. En un siguiente momento, la fundamentación teórica de las 3 categorías. Seguidamente de la recolección de la información del grupo experimental y control a través de la prueba POST y finalmente con el análisis de los resultados. La estrategia se fundamenta a través de 5 momentos que no solamente fortalecen las habilidades dancísticas de la disciplina, sino que también ayudan a fortalecer las competencias ciudadanas y habilidades socioemocionales a través de los 5 momentos que son la identificación de la problemática, la focalización de la población, a través de la escogencia conveniencia del grupo, el diagnóstico de las habilidades, que no solamente se hace desde la danza, sino también desde el proceso que manifiestan los estudiantes en grupo y con el manejo de sus emociones, de la creación artística, donde el docente no es el protagonista, sino el estudiante, quien a través del trabajo en equipo determina dicha creación, y las evidencias que el docente lo que hace es gestionar en lugares externos e internos de la institución para poder presentar y lograr un reconocimiento de los estudiantes a través de sus muestras artísticas. En conclusión, se puede evidenciar que hay una disminución del 67,59% del grupo experimental a través de la implementación de la estrategia, tanto en la forma de relacionamiento como en los tipos de agresiones. Se puede observar en las tablas la disminución que se da de la agresión verbal, física y simbólica a nivel general del grupo experimental. Muchísimas gracias por su atención. Un cordial saludo para todos. Desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT nos vinculamos a este 5º Simposio Internacional de Formación de Educadores CIFORED 2020 y al 2º Congreso Internacional de Red de Departamentos de Ciencias Básicas. Desde la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad UNAT, desde la zona sur, les acompañaremos con la investigación El B-Learning, un espacio académico para fortalecer la comprensión de la lectura y escritura en los estudiantes
de la Escuela Ciencias de la Educación. Les habla William Gámez, docente de la Escuela Ciencias de la Educación desde el CEAD Florencia. Propósitos del B-Learning en la UNAD. Contamos con 4 propósitos. El primero es facilitar la comprensión y apropiación integral del modelo educativo virtual. Seguidamente, motivar y clarificar el sentido y significado solidario de la formación unadista. Como tercero, afianzar la usabilidad de las herramientas telemáticas en el escenario particular de programas académicos para facilitar el manejo y participación activa en el campus virtual de acuerdo con los propósitos formativos de los cursos académicos. Finalmente, generar espacios de interacción con los actores del circuito académico. El B-Learning desarrollado en la UNAD. El B-Learning es una estrategia que brinda un espacio pedagógico, permitiendo fortalecer aspectos fundamentales para el desarrollo de los procesos formativos, dentro de los cuales se contiene el desarrollo de habilidades de lectura y escritura, la apropiación de la tecnología para superar las brechas digitales y la comprensión del funcionamiento del modelo pedagógico de la universidad. Esto con miras al desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo de la UNAD. La investigación titulada El B-Learning, un espacio académico para fortalecer la comprensión de la lectura y escritura de los estudiantes de la Escuela Ciencias de la Educación, logra identificar unas dificultades frente a la comprensión de las guías, la identificación de ideas, interpretación de textos o en su mayoría la elaboración de resúmenes, esto ubicado frente a una incoherencia en la compilación de la participación de sus trabajos y ensayos, siendo este el propósito desde la Escuela Ciencias de la Educación ECEDU, apoyados por el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión CBLE, busca apoyar académicamente a todos los estudiantes que requieran fortalecer las habilidades de lectura y escritura a través de distintas herramientas, dentro de las cuales el B-Learning. Eso conllevándonos a hacernos el interrogante investigativo: ¿cómo promover la ampliación de la estrategia B-Learning a través de una ruta de cursos obligatorios y electivos que conlleven a mejorar las competencias en lectura y escritura de los estudiantes de las licenciaturas? Atendiendo la necesidad de los licenciados de la ECEDU. La investigación a desarrollar presenta una metodología cualitativa de tipo descriptiva, en donde se realiza una aproximación al objeto de estudio por medio de la aplicación de diferentes técnicas de recolección de la información. La caracterización de la estrategia B-Learning implementada por la UNAD es realizada desde una óptica analítica, es decir, a partir del rastreo e identificación de las definiciones, características y funciones sobre en el discurso institucional de la UNAD. Este abordaje implica una documentación teórica en torno al B-Learning, una revisión de los contenidos a los documentos institucionales referidos a ese tipo de forma de aprendizaje, los cuales fueron previamente seleccionados, y un contraste entre lo plasmado a nivel institucional y la teoría. De esta manera, la caracterización señalada conduce a la composición de una mirada integradora acerca del B-Learning y la investigación planteada. Teniendo presente la metodología frente a la caracterización y revisión de la documentación con el fin de alcanzar los objetivos trazados, los puntos claros en el desarrollo de la estrategia están divididos en 3 espacios. El primero es identificar los sílabus de los cursos del CBLE y de los programas que orientan el desarrollo de las competencias de lectura y escritura. De igual manera, está la revisión del desarrollo de los B-Learning de lectura y escritura en los insumos diseñados de los cursos establecidos por la VIASI, la Vicerrectoría Académica y de Investigación. Finalmente, se pretende crear una ruta que oriente a los estudiantes en la matrícula de cursos que permitan avanzar paulatinamente en las competencias de lectura y escritura. En el desarrollo de la etapa de alistamiento, hemos obtenido resultados para el proceso formativo de nuestros estudiantes.
Inicialmente, contamos con una lista de chequeo de los sílabus de los cursos del CEBELEC. De igual manera, el segundo resultado que hemos obtenido está en la proporción de ese marco conceptual frente a la idea de investigación en el campo de la lectura y la escritura para futuros docentes, así también como ese proceso de ardua labor en la aplicación de la investigación empírica frente a los casos de los B-Learning en lectura y escritura brindados por la Escuela Ciencias de la Educación en las diferentes licenciaturas adscritas a los programas universitarios de la Universidad UNAD. Para concluir, el B-Learning en el caso de la UNAD es una forma de propiciar nuevos aprendizajes que están en desarrollo. Seguidamente, el B-Learning es una apuesta embrionaria y perfectible en procura de asegurar una forma complementaria de acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se evidencian en los estudiantes dificultades en el momento de escribir, expresar y plasmar sus ideas, de ahí que este proyecto busca que los estudiantes mejoren sus competencias en lectura y escritura a partir de la estrategia B-Learning. Bienvenidos a esta charla, alimentando el lenguaje de los niños con implante coclear en tiempos del coronavirus. La nutrición del lenguaje debe darse desde una óptica transdisciplinar, en donde el centro de este engranaje son los padres. Los padres como los primeros maestros, facilitadores de las interacciones comunicativas con sus hijos desde los vínculos afectivos y los entornos naturales. Esta intervención, que abordamos finamente desde la salud con los padres y la familia,
tiene un efecto dominó posterior en el entorno educativo y a futuro en el laboral y en el económico. No cabe ninguna duda que la inversión en un niño con pérdida auditiva impacta positivamente a la familia y a la sociedad. Es el mejor negocio para el bienestar y la calidad de vida de un país. Por esto, los niños con pérdida auditiva deben tener la oportunidad de acceder a la mejor tecnología en la amplificación auditiva, que garantice el óptimo beneficio. El implante coclear es un avance biomédico y tecnológico hiperespecializado que permite a los niños con hipoacusia neurosensorial de severa a profunda el acceso a los sonidos y en especial a los sonidos del habla, a través de un haz de electrodos que estimula eléctricamente al nervio auditivo para que el córtex cerebral aprenda a percibir, procesar, interpretar, almacenar e integrar. Y les facilite la adquisición del lenguaje verbal que hace parte del ADN humano, pero que indudablemente necesita de un robusto aporte nutricional lingüístico, que solo puede ser ofrecido a través de las interacciones comunicativas diarias desde el hogar en un contexto familiar. Desde el enfoque clínico que orienta el entrenamiento a padres y que se viene construyendo desde hace más de 10 años en el Hospital Militar Central, está enmarcada la familia. La familia como modelo clínico centrado en ella. Los padres son la plataforma que facilita las interacciones comunicativas con sus hijos desde la afectividad, las situaciones normales, frecuentes y usuales de las actividades de la vida diaria. Por esto se debe educar en el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué de estas estrategias y herramientas didácticas que van a apoyar el desarrollo del lenguaje a desfase de un niño cuando se es usuario de implante coclear. Pedagógicamente, la estructura se basa en el modelo andragógico y colaborativo entre padres y profesionales, que se ha desarrollado desde la teleasistencia. El enfoque metodológico de este estudio es exploratorio descriptivo, orientado hacia el análisis del cambio en las interacciones comunicativas entre padres e hijos durante el habla espontánea en sesiones híbridas, sincrónicas y asincrónicas. Aquí se identificaron las particularidades del grupo familiar y se abordaron aspectos del desarrollo auditivo, prelingüístico, lingüístico y algunas estrategias facilitadoras del lenguaje para posteriormente ejecutar en el hogar. Estas prácticas de intervención participativa son el eje central del andamiaje. En los resultados del programa se comparan las características del lenguaje de dos muestras videograbadas del padre al inicio y al final del semestre académico. Aquí se ordenó el número total de palabras contemplando dos categorías, palabras de contenido y palabras función. Se consideraron también la variedad y la frecuencia de ellas. Es interesante observar el incremento en el uso total de las palabras del padre en el análisis post-entrenamiento. La carga léxica es mayor en las de palabras de contenido, como son los sustantivos, los verbos y los adverbios. Estos son importantes para el aporte nutricional de calidad, que es considerado por muchos autores como un predictor para el aprendizaje de patrones del lenguaje, la frecuencia de las interacciones comunicativas y el desarrollo de la comprensión verbal del niño. Las palabras función, como los artículos y los pronombres, por ejemplo, se incorporaron en el habla del adulto y fueron utilizadas gramaticalmente como complemento de las palabras de contenido para el empleo de frases y oraciones cortas, como es en este caso en particular. Este circuito comunicativo se restablece a través del diálogo, cuando los padres organizan las actuaciones de sus hijos por medio de las palabras, frases, oraciones y la entonación.
Veamos aquí un ejemplo de esta alimentación de calidad. Esta familia nos desea compartir año por año su experiencia. María Natalia, ¿cómo se llama esto? Zapatos. Uy, qué bien. 1, 2, 3, 4, 5. A las 4. A las 4:30. A 4:30. Ay, ¿qué vas a hacer allá? Patinar la cancha. Ok, ¿y qué más? La. Aplica. Volar. 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 Muy bien. Un punto trascendental e indispensable entre los padres como alumnos y los profesionales como maestros es la evaluación formativa, en donde a través de videofilmaciones reflexionamos, analizamos, valoramos los aprendizajes, identificamos las dificultades y tomamos decisiones oportunamente para reorganizar y adecuar el proceso de acuerdo a las necesidades particulares de cada familia y los avances del niño. En último lugar está la transferencia autónoma, que se da en su función de padres durante las actividades básicas como la alimentación, el cuidado de las mascotas, la participación social con los amigos, el juego y las actividades escolares. Esto marca la diferencia. 1 hora de educación a los padres se convierte en 8 horas diarias de alimentación del lenguaje, que durante la semana podrían llegar a ser más de 56 horas de nutrición, en contraposición con 1 o 2 horas a la semana de intervención en el modelo tradicional. Es evidente que el fino tejido que se inició en la clínica generó una reacción en cadena que se está fortaleciendo en el entorno educativo y social. Hasta una próxima oportunidad. Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta presentación de nuestra ponencia titulada Diálogo de la pedagogía de lo distinto con otras masculinidades y feminidades en el marco del quinto Simposio Internacional de Formación de Educadores, CIFORED 2020. Paso a contarles un poco sobre la autora y el autor de esta ponencia. Me presento, mi nombre es Andrea Marcela Maecha, yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, magíster en Educación de la misma universidad y doctoranda en Educación del Doctorado Interinstitucional de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Mi compañero escritor de esta ponencia es Jonathan Varela, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño. Hemos decidido que nuestros intereses académicos se unan alrededor de una preocupación que hemos venido identificando sobre otras formas de ser y estar y de existir en la escuela, teniendo como lugar de enunciación la pedagogía decolonial, y que de la misma manera esta pedagogía nos sirva como un lente de análisis, como un lente de tensión, como un lente de cuestionamiento respecto a algunas, digamos que formas, algunos conceptos, algunas categorías que se han venido naturalizando en la escuela y que precisamente por su naturalización terminan reproduciendo un orden colonial que de alguna manera extiende ese proyecto de la modernidad. Quisiera como contextualizarles rápidamente. Hay un grupo que durante los últimos 20 años viene gestándose y consolidándose muy fuertemente, que es el grupo de modernidad, de colonialidad, en el cual encontramos muchos pensadores latinoamericanos y de otras latitudes incluso, que vienen pensándose disciplinas como la pedagogía en clave de la decolonial, como son Santiago Castro Gómez, Arturo Escobar, Walter Miñolo, Catherine Walsh. Estos autores vienen pensándose una serie más bien de reflexiones, las cuales han abierto unas fisuras para que pueda emerger de alguna manera un lugar de enunciación nuevo en la escuela que podría ser la pedagogía decolonial. Esta pedagogía decolonial especialmente empieza a preguntarse sobre la manera en la que ha sido colonizada la misma disciplina pedagógica y cómo en diálogo con esta colonización también se colonizan algunas categorías, como es el caso de género. Les dejaría entonces en este momento con mi compañero Jonathan Varela, quien entraría como a especificar un poco cómo es que dialoga esta categoría con la pedagogía decolonial, sus tensiones y algunas posibilidades. La categoría de género ha sido comprendida y conceptualizada desde diferentes teorías feministas, las cuales han identificado en ella un lente para el análisis social. A partir de dicha categoría se ha comprendido la forma en la que se construye la masculinidad y la feminidad, así como las relaciones de poder que se despliegan entre los hombres y las mujeres. Esta categoría se ha visto sometida a cambios. Así pues, entre los años 60, 70 y 80, esta categoría necesitó del sexo para argumentar su diferencia. Es decir, mientras el sexo representaba las diferencias naturales entre los hombres y las mujeres, la categoría de género representaba las diferencias socioculturales que se construían con base a las supuestas diferencias naturales. Sin embargo, un análisis más reciente, proporcionado por Judith Butler, argumenta que el género representa tanto las diferencias biológicas establecidas como las diferencias sociales. En este sentido, no existe como tal el sexo, sino que toda aquella diferencia entre hombres y mujeres vendría a ser planteada por el mismo género. Por su parte, María Lugones entiende el género a través de una perspectiva decolonial, pues como lo argumenta, el género o la organización social basada en el género fue producto de la colonización que realizó Europa con varias sociedades del mundo no occidental. Esta forma de organización del género patriarcal, es decir, con relación de poder entre hombres y mujeres, heterosexista, es decir, con el tabú a la homosexualidad, y binaria, es decir, con la exclusión a otras identidades que no fueran hombre y mujer, fue una organización propiamente originada de Europa que luego se trasladó a las diferentes sociedades del mundo, las cuales tenían otra forma de organización en cuanto al género. Una organización matriarcal con igualdad de hombres y mujeres, una organización no heterosexista que aceptaba la homosexualidad y una organización no binaria que identificaba más de dos géneros. Las investigaciones que se han desarrollado en el campo educativo con relación al género han demostrado que dichas instituciones tienden a privilegiar una forma específica de ser hombre y mujer, la tradicional masculinidad y feminidad.
Estas investigaciones dan por constatado que las escuelas reproducen un patrón de dominación. Sin embargo, tal como lo mencionan los teóricos de la resistencia, las escuelas tienen la posibilidad para llevar a cabo procesos de transformación de la sociedad. A partir de la anterior lógica, el presente estudio se caracterizó por identificar aquellas formas de ser mujer y hombre diferentes a las convencionales en el espacio escolar. A partir de los datos analizados, se identificó que aquellos estudiantes que representan las otras formas de masculinidad y las otras formas de feminidad se encuentran de cierta manera limitados tanto en el espacio social como en el espacio escolar. Esto demuestra la dificultad que tienen algunas personas y estudiantes por convivir con la diferencia. Esto abre la puerta para pensar una pedagogía decolonial, pues esta asume una postura política para llevar a cabo procesos de transformación social en el escenario escolar. Para este caso sería el reconocimiento, diálogo y convivencia con aquellas formas de vida que son diferentes a las convencionales o a las tradicionales. Buenas tardes, el día de hoy participaremos como ponentes en el evento mi compañera docente Sandra Marcela Martínez y quien les habla Giovanna Patricia Costa, docente de apoyo a la inclusión. Somos estudiantes de la maestría en dificultades del aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy queremos compartir con ustedes los resultados de nuestro trabajo investigativo, titulado Diseño de una secuencia didáctica como propuesta para afianzar la expresión escrita en los estudiantes del grado tercero del Colegio Distrital José Martí. Primero quiero contextualizarlos y contarles
que mi colegio queda ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Tiene actualmente 5 sedes. En 3 de ellas tenemos cursos de primaria. Algunos estudiantes viven en zonas que se consideran de alto riesgo, además de que se presentan problemas sociales, familiares y económicos que afectan a nuestra comunidad. Estos problemas se han evidenciado mucho más durante esta pandemia, en especial las dificultades económicas que tienen nuestras familias, las cuales han demostrado que nuestros estudiantes no cuentan con recursos tecnológicos en su casa para acceder a sus clases, y mucho menos con el dinero para pagar cada paquete de guías. En fin, no es una situación que se viva únicamente en nuestra institución, sino en muchas partes del país. En esta época que vivimos, las prácticas educativas deben ser transformadas, y en especial en los procesos de lectura y escritura, que son fundamentales para el desarrollo de competencias para la vida. Ya no se puede pensar que solo sean útiles para la escuela. Estas habilidades se han convertido para muchos estudiantes en oportunidades de aprendizaje, pero para otros solo han sido barreras que han llevado a repetir a los estudiantes varios años académicos, han generado deserción escolar, afectando la culminación de un proceso educativo. La situación polémica que surgió en la presente investigación se refiere a las dificultades que presentan los estudiantes de grado tercero en su expresión escrita. Estas falencias se han asociado a factores pedagógicos, contextuales, comunicativos y familiares. Las dificultades pedagógicas se pueden ver enmarcadas en posibles estrategias inadecuadas que se pueden caracterizar por tareas extensas de escritura como poco significativas, que privilegian la copia, el dictado, pero no la expresión escrita. En ocasiones en el aula se solicita al estudiante escribir sobre un tema especificando el número de páginas para lograr una nota. Sin embargo, este proceso tan riguroso no es orientado y muchas veces su revisión solo se centra en la ortografía y no en el contenido. A partir de la experiencia de las docentes investigadoras, se evidencia la necesidad de generar una constante reflexión de su práctica acorde a una población diversa que invita a crear, repensar y proponer nuevas formas de acercarse a los estudiantes a la escritura, no solo como un requisito escolar, sino como un derecho y como una habilidad comunicativa para la vida. A partir de lo anterior, es necesario generar la siguiente pregunta de investigación con el fin de responder a esta problemática que no es ajena a otras instituciones educativas. ¿Cómo diseñar una secuencia didáctica como propuesta para afianzar la expresión escrita en un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria del Colegio José Martí? Los objetivos son generar una secuencia didáctica como propuesta para afianzar la expresión escrita en el grupo de estudiantes de grado tercero. También se generaron 3 objetivos específicos que se lograron cumplir gracias al diseño de los instrumentos de investigación, como son caracterizar las dificultades, conocer la percepción de los docentes y diseñar la secuencia didáctica. Esta investigación se apoya en antecedentes nacionales, internacionales y distritales, donde encontramos que estos autores relacionan también problemáticas similares a las de nuestra institución. Y nuestro marco teórico se apoya en autores muy importantes para su desarrollo, como Fernando Cuetos, Casani y Camps, quienes aportan tanto a su construcción como al diseño de la propuesta. Y finalmente los documentos del Ministerio de Educación Nacional, como los estándares básicos, los derechos del aprendizaje y las mallas de aprendizaje, que generan una ruta de trabajo para nosotros. Bueno, buen día para todos. Continuando la presentación de mi compañera, el diseño metodológico que utilizamos en nuestra investigación fue investigación-acción, basado en los aportes de Hernando Fernández y Bautista. Tiene como finalidad resolver problemas cotidianos, problemas reales y mejorar las prácticas concretas. No es un proceso lineal, sino más bien en espiral que incluye una serie de fases. En este caso, para nuestro proyecto, pues ahí se refleja una problemática real que es en el campo escolar. Se realiza un estudio que ratifique dicha problemática que se realizó con los instrumentos. Se hace una interpretación o análisis de datos que se hizo con una triangulación que finalmente permitió determinar una ruta para establecer propuestas de mejora que posibiliten la transformación de una realidad. Los instrumentos de recolección de datos que utilizamos fueron 3 y estos instrumentos apuntan a los objetivos. El primer instrumento, la prueba PROES, basado en Cuetos, Ramos y Ruano, es una batería. Escogimos únicamente la escritura de un cuento de este instrumento, ya que pretendemos mirar cómo es el proceso escritor de los estudiantes. Con este instrumento se caracterizó las dificultades que se evidenciaban en la expresión escrita de este grupo de estudiantes. Con el instrumento 2 y 3, la observación y estructura y encuesta dirigida a maestros, pues se permitió conocer la percepción de algunos docentes que están interactuando con los estudiantes de este grupo y así pues determinar pues las dificultades que se pueden presentar desde la perspectiva de los maestros. Con respecto ya a los resultados, pues encontramos en la prueba PROES, definitivamente se evidencia que 13 estudiantes de un grupo de 20 que se seleccionó se encuentran en un nivel muy bajo, que son los que están en rojo.
y pues nos permite o nos parece oportuno diseñar una propuesta para afianzar y mejorar esas dificultades que presentan allí. Una de las dificultades que se pueden evidenciar en este proceso en cuanto a contenido a la hora de escribir un cuento es en la descripción de personajes y en crear los desenlaces o finales. Pero así como también vemos dificultades, pues hay algunos aspectos que son positivos en ellos. Por ejemplo, no tienen dificultad al iniciar un cuento o crear una problemática dentro de un cuento. La encuesta de maestros pues ratifica las dificultades que pueden presentar estos estudiantes. Por ejemplo, acá en este resultado nos ratifica que hay dificultad en la descripción de personajes, descripción física y psicológica de un personaje en un cuento. Entonces, esto se consiguió con la triangulación de la información. Ya cuando vamos a analizar los resultados, pues desde la perspectiva de Cuetos, Ramos y Ruano, los procesos cognitivos en la escritura son necesarios para plasmar una idea en un escrito. Estos son los componentes: la planificación de mensaje a la hora de escribir un cuento, la construcción sintáctica al componer oraciones, palabras, selección de palabras, mirar qué palabra es mejor que para escribir un cuento, y los procesos motores con respecto a la forma, a la posición a la hora de escribir. Ya en el diseño de la propuesta, pues nos basamos en Anna Camps, donde menciona que la secuencia didáctica está constituida por un conjunto de tareas diversas y todas relacionadas con un objetivo en común, ¿sí? La secuencia, la propuesta de la secuencia didáctica, nosotros la enfocamos en unas actividades organizadas en unos momentos específicos, que tengan un inicio, un desarrollo y un final. De esa manera, pues, es fácil que la comprenda el maestro para que la pueda desarrollar. Como conclusión, pues a partir de las fases desarrolladas en la investigación-acción, se logró cumplir cada uno de los objetivos planteados, logramos identificar las dificultades y a partir de esas dificultades pues propusimos unas secuencias que permiten fortalecer dichas dificultades. Y recomendaciones, pues la investigación es un ejercicio muy importante. Estas recomendaciones son más dirigidas a los maestros. Entonces, que es muy bueno que conozcan la realidad de sus estudiantes, que acudan que en sus aulas, a partir de esas experiencias, pues generar propuestas para poder solucionar las necesidades que tengan cada uno de ellos, demostrando así pues nuestra profesión docente, transformar esas realidades. Gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Eric Leguizamón Castro, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño. Soy licenciado en Educación Física, especialista en Pedagogía de la Lúdica, y les presento mi investigación titulada El desarrollo de habilidades de gestión del conflicto a través del trabajo colaborativo en el área de Educación Física en Básica Primaria, una revisión sistemática de literatura.
En la escuela el conflicto se expresa en términos de agresión verbal y física debido a la falta de tolerancia y poca capacidad de nuestros escolares para gestionar el conflicto, lo que afecta de manera directa las dinámicas propias que se dan en las instituciones y fuera de ellas. Debemos entender el conflicto como algo natural. No debemos ver el conflicto como algo que nos atemoriza enfrentar. Por el contrario, es la posibilidad de poder entender mejor a nuestros estudiantes y las dinámicas propias, pero también es importante ver cómo nuestros estudiantes son capaces de gestionar el conflicto. Esto beneficiaría obviamente a las instituciones, generando espacios más cálidos, generando espacios más cordiales, más solidarios. De allí la importancia de esta revisión bibliográfica que pretende dar cuenta del trabajo colaborativo en el área de educación física. El objetivo de esta investigación pues es analizar el estado de conocimiento acerca del desarrollo de habilidades de gestión del conflicto a través del trabajo colaborativo en el área de educación física como una estrategia para la convivencia pacífica escolar en básica primaria. La metodología de esta investigación, específicamente esta revisión sistemática, se desarrolla desde una perspectiva descriptiva y sistemática de investigaciones teóricas y prácticas en el contexto educativo. El periodo seleccionado para la muestra fue desde el año 2005 hasta el año 2020. Finalmente se eligen 50 documentos de alcance internacional y nacional. Particularmente en Colombia encontramos documentos de orden local en la ciudad de Bogotá, pero también propuestas educativas y de intervención a nivel nacional. Los criterios de búsqueda y del rastreo sistemático fueron habilidades de gestión del conflicto escolar y trabajo colaborativo, conflicto escolar, gestión del conflicto y de la convivencia escolar en educación física. Las bases de datos fueron ScienceDirect, Web of Science, ResearchGate y Redalyc. Además se utilizó el motor de búsqueda Google Académico. También dentro de estos 50 documentos finales encontramos que el 90% está en idioma español y un 10% en idioma inglés. Resaltamos también que los países que tienen más publicaciones de estas 50 que finalmente se eligen para la revisión sistemática son España y Colombia, pero también encontramos estudios de otros continentes como Asia, Europa, algunos de Oceanía y otros de Latinoamérica. Los resultados más importantes de esta investigación son los siguientes. Las habilidades de gestión del conflicto que se destacan en la totalidad de los documentos analizados son el diálogo, la escucha, la negociación y la mediación. También se encuentra que el 80% de las investigaciones analizadas son proyectos aplicados en el contexto educativo escolar y los demás pertenecen a diseños de investigaciones educativas no aplicadas. El 70% de los documentos analizados aborda el trabajo colaborativo en la educación física como una estrategia para la gestión del conflicto. Además, el 70% de los documentos analizados plantean el juego colaborativo en las clases de educación física como una técnica implementada para gestionar el conflicto en nuestros estudiantes. El 30% de los documentos analizados retoman elementos del enfoque sociocultural para complementar la estrategia de gestión del conflicto. Desde el enfoque sociocultural también se evidencia las actividades deportivas competitivas y la participación de los padres como técnicas para gestionar el conflicto. En la discusión nos enfocamos en el trabajo colaborativo como una estrategia para gestionar y propiciar pacíficamente la convivencia en nuestros escolares desde el área de educación física. Además encontramos que actividades de tipo colaborativo en la clase de educación física fortalecen y mejoran la convivencia escolar, ya que disminuyen las conductas violentas, de indisciplina, promueven la responsabilidad social y ponen habilidades para liderar y cooperar en la consecución de metas conjuntas. También encontramos que desde el enfoque sociocultural, Chinchilla nos propone actividades deportivas de orden competitivo que en ocasiones generan conflictos en las aulas.
y en las clases de educación física. De allí la importancia de mirar cómo elaboramos y qué tipo de actividades utilizamos desde el área de educación física para gestionar el conflicto y no aumentar la escalada de la agresión verbal y física. Finalmente, como conclusiones vemos que es importante el papel que juega el docente. Si bien es cierto, el docente no es quien promueve la sana convivencia en las aulas ni fuera de ellas, es quien sí puede detectar y determinar qué tipo de actividades y estrategias se deben dar para gestionar el conflicto. Además, desde el enfoque colaborativo, el desarrollo de actividades colaborativas como el juego colaborativo en las clases de educación física fomentan habilidades de gestión del conflicto, como el diálogo, la escucha, la negociación y la mediación. Lo anterior incide de manera positiva y directa en la responsabilidad de nuestros estudiantes. Desde un enfoque sociocultural, las habilidades de gestión del conflicto que se trabajan por parte de los estudiantes con mayor intensidad son el diálogo y la escucha, dejando la negociación y la mediación a cargo de los estudiantes. Agradezco su atención prestada.